con la voz de Alejandro, con su obra, sino también seguir visibilizando, ¿no?, una obra que tiene un gran valor y que, como siempre, el tiempo y la historia nos dará la razón. Al menos en eso estoy altamente confiado. Todo lo demás no confío, pero en eso creo que sí. Bien, Máximo, Gabriel. Por supuesto, no, sobre todo. Pero creo que hoy por hoy, en el valor estético que es inherente, que está ahí presente en la obra, en los poemas de Alejandro, en eso seguro. Antes de decir un par de datos y presentarlo y comenzar este diálogo, esta entrevista o charla que tendremos, quería leer un poema muy cortito de su primer libro, se llama Música Mala. Música Mala sale en el año 1997 por un concurso de poesía hispanoamericano, y ahí, digamos, uno puede decir, Alejandro Valentín Rubio ingresa, pone su pie, pisa la cancha de lo que es la literatura argentina, porque anteriormente había tenido una publicación, justo que la charla anterior iba por el tema de las publicaciones independientes o fanzines o plaquetas. Él tenía una plaqueta publicada, pero uno puede decir, bueno, cuando lo llaman del banco y le dicen te toca entrar, vas a jugar en la primera, es cuando sale Música Mala. Y este libro, que es un librazo obviamente y que hace como una suerte de diálogo, ¿no?, con otro gran libro de esa década, que es Punctum, de Martín Gambarota. Uno puede pensar que si en el final del Martín Fierro, cuando Fierro queda solo, rodeado, mató un montón de canas, pero ya lo tienen cercado y lo van a terminar matando, y hay uno que se da vuelta y se pone espalda con espalda, y a partir de ahí abre un gran capítulo de la literatura argentina, que es Cruz y Fierro. Bueno, el Cruz y Fierro de la literatura argentina de final del siglo XX y principio del siglo XXI es Punctum y Música Mala. Entonces, bueno, acá el último poema de Música Mala. Continuando se llama. A partir de ahí no quiso escuchar más nada. Se guardó, cortó las líneas, se dedicó a regar las plantas. En la sombra su cara de entendido a leer la revista. Del cable, aunque por las canillas seguía saliendo el dolce licor de óxido, y continuaban afuera con la emisión de noticias, y los niños y los púberes por el jardín y la plaza corrían, con las manitas abiertas bailaban, cantaban canciones pornográficas, dejaban hojas de afeitar en el tobogán, ahora también se llevan las cadenas de la hamaca, en fin. Bueno, Música Mala, Alejandro Rubio, Buenos Aires, 1967. Publicó más de casi una docena de libros. Su obra completa se encuentra, para los que le interese, publicada bajo la editorial Gog y Magog con el nombre La Enfermedad Mental. Alejandro Valentín Rubio tiene una escena cuando es chiquito, creo que tiene 7 años. Tiene 2 escenas, y quiero arrancar esta charla con eso. 2 escenas que lo marcaron respecto de la literatura, y también podemos decir la escuela pública. Una es, Alejandro, cuando una maestra le hace un comentario a tu vieja. Y otra escena también es cuando vos te presentás a un concurso literario en la escuela y ganás un segundo premio por una razón en especial. Quiero que por favor nos cuentes un poco. Te cuento las dos cosas. Bueno, yo tenía 7 años. En la escuela pública, en segundo grado, para enseñarnos un poco más de lectoescritura, porque primero y segundo grado eran todo lectoescritura, las maestras nos hacían escribir y leer al frente mucho. A mí me resultaba muy fácil eso. Entonces, digamos que para fin de año, en segundo grado, cuando ya egresaba, le regalé a mi maestra, que era una mina macanuda, ¿viste?, 3 reacciones se llamaban en esa época, no sé cómo le dirán las maestras ahora. Entonces la maestra se encantó, y le dijo a mi vieja, Mónica, qué bien escribe Alejandro, va a ser escritor. Entonces yo me dije, entonces existe el oficio de escritor, ¿no es? Y ahí me quedó bollando la idea de ser escritor.
Y ya a los 12 años tomé la decisión, cuando mi hijo me preguntó, bueno, ¿vos qué querés ser? Esa pregunta que hacen los viejos a los 12 años, ¿vos qué querés ser? ¿Qué sé yo? Decía la mayoría, quiero bailar con mis amigas todo el día. Pero uno tiene que responder a algo, entrar a la secundaria, etc. Yo dije, yo quiero ser escritor, Baza Nacional. Esa es la anécdota con respecto a mis 7 años. A los 11, 12, la Secretaría de Educación, claro, la Secretaría de Educación de Cacciatore, el alma mater de nuestro actual presidente, Macri, el que hizo las autopistas y dejó obra, organiza un concurso de poesía para chicos de 6º y 7º grado de las escuelas públicas del distrito de Capital. Yo participo y participo, no tenía ninguna idea. Era el año 79, era casi el fin de año, era octubre, noviembre, hacía calor. Un sábado, domingo me tocan el timbre, yo salgo, encuentro un pibe, si yo tenía 11, el pibe tenía 12, vendiendo curitas. Le digo, no está mi mamá, no tengo plata. Y me empezaron, che, loco, un pibe de 11, 12 años, mi idea está por la calle vendiendo curitas mientras yo estoy acá mirando Sábado de Superacción. Delirante. Y fantaseó un poema social patético, con el pobre chabón que se caía en un pozo y se fracturaba, ¿viste? Y pasaba toda la noche ahí, era largo. Era como un poema social de González de Unión, pero más infantil. Y lo presento en el concurso. Y me saco el segundo premio. Mi escuela saca el segundo premio. Me dieron la cucarda ahí en el escenario delante del director. El director aplaudiendo, era muy divertido. Y la maestra de ese año, le dice a mi vieja, no le dieron el primer premio porque el poema era muy oscuro. Claro, eso, justamente, ¿no? Ahí aparece ya desde un comienzo. Uno puede decir que si algo que no es, nunca se puede definir qué es, pero si algo que no es la obra de Alejandro Rubio, no es una descripción escandida más o menos humanista del mundo, no es tampoco una reflexión existencial urbana, sino que son justamente poemas que muerden. Entonces yo te pregunto, Ale, ¿qué tiene que tener para vos un poema o esos poemas que te marcaron, que te gustan mucho, esos autores, esas obras? ¿Qué tiene que tener un poema para que a Rubio lo convoque, no? Y mira, hago como mínimo 9 partes de oscuridad y una parte de luz. 9 partes de oscuridad y una parte de luz. Ahora, vos empezaste a escribir, si bien ese comienzo uno puede decir, ahí está el verso, en un principio estuvo, después vos escribías prosa. Yo de los 14 hasta los casi 19 años escribí cuentos. Bien, y hay un momento en el que hay una frase que en una entrevista dijiste que me gusta mucho, que es: yo llegué a la poesía por medio de un sueño. Vos estabas leyendo, si no recuerdo mal, Argentino hasta la muerte, y tuviste un sueño. Bueno, ahí parece que arranca, ahí vuelve el poema, ¿no? El sueño no era salmodia, que en el sueño tenía significado, eran palabras, pero cuando desperté no recordaba ninguna palabra con significado. Recordaba la salmodia de César Fernández Moreno. Entonces escribí un par de textos con esa misma salmodia, pero me daba cuenta que no cerraba. Y ahí tomé la decisión de ir a un taller literario. Fue un taller literario con Graciela Pérez. Claro, porque de esa experiencia vos decís, me levanto, ¿no? No me queda nada, pero me queda el ritmo. No me queda la semántica, pero me llega el ritmo. Sí. Como versículos bíblicos, ¿viste? Pero más acancherados, más porteños. Hay algunas obras que son como medio fundamentales, ¿no? Que marcan. Uno puede decir, para el que no leyó la obra o no lo transitó, uno puede decir, bueno, pareciera que Leónidas Lamborghini, La Tierra Baldía, Néstor Perlonguer, Nietzsche, Hernández Arregui y algo de la lectura política literaria de David Viñas. Todo eso es parte de la estética muy combinada con otras tantas lecturas que podemos encontrar en
Me he quemado los ojos leyendo, Gabo. Sé que has leído mucho, Alejandro. La anécdota que quiero que nos cuentes es cómo llegás, porque Leónidas Lamborghini, uno quizá de los grandes poetas que no tuvieron la suerte de tener una candidatura al Nobel como vos hoy acá, que si la hubiera tenido en su momento quizá hubiéramos llegado, y hoy Bob sería uno más entre ellos. Leónidas es un poeta que justamente hoy al final de la programación se va, tengo entendido, a leer un texto de él. El solicitante descolocado, dice. Canónico, entero, ¿no? O bastantes partes, así que para el que no lo tiene ni siquiera, quédese que no se lo pierda. Es genial, ahí lo recomienda Rubio. Bueno, ¿cómo llegás a las patas en las fuentes? Porque es un texto complicado, es un texto que no es tan popular. Ahí se mezcla, me parece, el vínculo entre poesía y política. Tu casa, la biblioteca, la ideología. Sí, ahora te lo cuento. Era el año 82. Volvía el país a la política, a la democracia, a las flores de Bach. Alfonsín arrancaba lágrimas recitando el preámbulo de la Constitución en Ferro, mientras el guardia de hierro se iba pintando Somos la rabia como pelotudos. Por eso perdimos la elección. Yo quería participar, tenía 15, 16, pero quería participar. Entonces quería formarme, no quería ser un boludo, ¿viste? No sabe discutir con un marxista, un liberal, no quería formarme. Entonces iba a una biblioteca privada de una amiga de mi viejo, Elsa González, cuyo hermano curiosamente tenía un taller textil donde laburaba mi vieja, en la misma cuadra, a una cuadra de mi casa. Tenía una biblioteca fenomenal de política, de literatura latinoamericana, ¿viste? Ahí esa que tenía la colección completa de la revista Crisis de los 70, me la leí toda, ¿viste? En los 80 cerrada esa. Bueno, y entre ellos estaba Las patas en la fuente, una versión que mira, que era peor, la tapa era de un material más barato que el cartón de Cucuruto. Pero tenía tres, si mal no recuerdo, un prólogo de Joaquín Januzzi y otro prólogo de Juan José Segregui, celebratorios ambos. Era la primera reunión más o menos combinada de los 2 o 3 libros al público, lo que había sacado. Las patas de la fuente, edición del 57-58, no me acuerdo bien. Lo debo tener en casa, es un incunable, pero no lo encuentro. Bueno, y ahí leo eso. Y ahí flasheo, se puede ser poeta sin ser un pelotudo, puede ser un poeta argentino sin hablar de las flores democráticas de Bach, de Alfonsín, se puede no ser romántico, se puede hablar de política, se puede hablar de la vida cotidiana. Ahí se encuentra Las patas de las fuentes, con mucha inmediatez, sin una noción canónica de belleza literaria, ¿viste? Eso es lo que me interesa de primer lugar de una Lamborghini, después conté todo lo demás. Claro, aparte ahí se te cruzaba, si mal no recuerdo, el vínculo con la militancia, porque esta mujer, la dueña de la biblioteca, era una militante compañera de tu viejo, ¿no? Sí, está en la misma unidad base. Claro, entonces ahí era justo una biblioteca que no tenía que ver, digamos, con la literatura, sino más con... Leónidas estaba ahí más por... Pero había mucho literario, había mucho literario de los 70, lo que se leía en una militante de los 70. Desde Jorge Amado hasta Vargas Llosa, ahí leí Conversación en la Catedral, en mi brazo. Porque eso es medio como un lugar común y un lugar medio difícil a veces de transitar o de tocar, que es, bueno, cómo se aborda lo político, la política, la literatura y la política, el poema y la política, y lo que en realidad después termina como catapultando, que quería un poco charlar hoy, es bueno, si el que escribe, llamémoslo poeta para ponerle un nombre en este caso, pero puede ser el que escribe cualquiera, si tiene hoy en día o puede tener cierto rol, si tiene un rol social, si ese rol social existe, ¿cuál sería? ¿Cómo lo piensa hoy Rubio eso? ¿Cómo lo pensaba y cómo lo piensa? Social del poeta, decís. Claro. Yo sé que has pensado mucho sobre este tema. Por eso sí, lo voy a mandar con un apotegma rápido, ¿viste? Después si querés abundo. Decir lo que no dicen todos los demás. Está bien, comunicar, pero... Comunicar no, decir.
Bueno, decir, está bien, pero ¿qué pasa? Ese mismo apotegma podemos viajar en el tiempo a 1930 y decir lo mismo, acá en 1950 o en Checoslovaquia en 1950. Anson, sigue siendo el mismo. Sigue lo que nos dicen todos. Desde Canal 13 hasta 678, desde Página 12 hasta La Nación, desde tu profesor en la facultad hasta el último rockero que sale en la Rolling Stone. Decir lo que nos dicen todos los días. ¿Y qué pensás de, que justo estábamos charlando el otro día, qué pensás de la cuestión de la literatura o los poemas que sí tematizan la política? ¿Cuáles son los textos que a vos te parecen significativos y por qué? Teniendo en cuenta ahora esta como si querés, vamos a descuartizarlo como subgénero de literatura que tematiza la política. ¿Qué textos a vos de Argentina? Que hayas leído, que digan, para mí este, por esto. Y entre Argentina y los contemporáneos, Relapso Mazangola, el tercer libro de Gambarota, es fundamental. Lo mismo lo de esa caída de Sacobó, como se llama para un plan primavera. Para un plan primavera también. Y cierta reflexión constante mezclada con otras cosas por ahí más líricas que corren en la obra de Martín Rodríguez. ¿Qué relación pensás que existe, si es que la hay, entre la blasfemia y esos textos políticos? No sé si eso es exactamente lo que vos dijiste, pero entre el poema que tematiza la política... Y está la duda entre creer y no creer, y creer en qué, y ver cómo las creencias se desmoronan a veces, hay que construir nuevas creencias, ¿viste? O no construir ninguna y dedicarse a ser un periodista de televisión, ¿viste? Que tampoco está mal, ¿no? En guita y minas no, pero si uno aspiró al brillo de la creencia y del ideal, como Baudelaire, es un poco. Poco, pero en realidad es un montón, ¿no? Estar diciendo es como una... En un punto también podemos tomarlo casi como un gesto blasfemo, estar diciendo desde una feria del libro municipal en un municipio del Cono Sur. Bueno, esta persona, sin sarcasmo de por medio, podía tranquilamente ser candidata al premio Nobel, ¿no? Hay algo de grito de vida, ¿no? De querer todavía traccionar con un grito de vida en algo de Damián. Bueno, claro, de parte de Damián, en este caso, bueno, me puedo sumar a esa parte porque estoy acá un poco representando también ese espacio. En ese sentido yo me refería porque en tu obra se ve mucho la cuestión de, en tu obra como para mí en los grandes poemas políticos, ¿no? Porque podemos dejar un poco de lado la cuestión de que toda actividad artística en un punto es una intervención política, bueno, y eso sería como una discusión aparte, que más o menos hay un consenso. Ahora, de las obras, o de los poemas o textos literarios que tematizan la política, yo al menos encuentro que en las grandes obras, si la tematizan, tiene que tener un tono blasfemo, que no es profano, pero sí blasfemo. Que si se va... Explica por favor tu diferencia entre profano y blasfemo. Gracias, Alejandro. No, la diferencia que creo existe entre lo profano y lo blasfemo es que el blasfemo es un grito desesperado que, si bien puede ser una injuria, todavía quiere creer en eso, es una interpelación, mientras que el profano, qué sé yo, si yo entro a una iglesia porque tengo hambre y tengo un sándwich de bolsillo y el altar lo uso como una mesa y me como el sándwich, lo estoy profanando pero no creo en nada. Ahora, si yo entro a la iglesia e insulto a ese Dios, por más que en ese momento esté con una creencia en baja, hay un diálogo que siento interrumpido pero quiero que vuelva a la vida. Y yo creo que en la obra tuya, Alejandro, Música Mala, por ejemplo, es un texto que como puntum son como la cantata de la sepultura de lo público en la década del 90, ¿no? O sea, la democracia, muchachos, al menos como está planteada, ha fracasado. Exactamente. Sin embargo, hay un grito ahí desganitado en el medio, en todos esos textos, que inclusive si me voy más atrás en las patas en las fuentes está, porque lejos está de ser un panfleto peronista, ¿no? Además, por más que Leónidas haya sido militante. Entonces creo que eso es un valor y eso sí se relaciona con el gesto
quizá un tanto ridículo o interesante proclamarte al Nobel, ¿no? Decir, bueno, las instituciones literarias que en un punto no creemos, en el fondo, con un chiste así estamos queriendo no resignar a querer creer. Bien, bien. Tenés tiempo como para que fumaras. Como si Yo puedo hablar mientras fumo, no tengo ningún problema. Bueno. Puedo hablar hasta con un cigarrillo en la boca, ¿querés que lo muestre? Y si querés hacer tipo como stand-up, pues... Tengo miedo de que se quemen los cables, un cortocircuito y No. huele medio instalación eléctrica de única, ni me responsabilizan a mí. En ese caso me parece que lo mejor sería... Mejor no. Lo mejor sería que no. Ahora yo quería preguntarte justamente, ya que estamos un poco como tematizando la cuestión de los premios, alguien que todos conocemos y que ha sido candidato al premio Nobel muchas veces fue Jorge Luis Borges, ¿no? Y que pareciera que el peronismo tiene esa cosa de un escritor peronista es casi como un oxímoron, como una contradicción. Entonces, si tenemos ante nosotros a un gran escritor peronista, lo primero que se le pregunta es por la política, por el peronismo, pero pareciera que a los socialdemócratas o a los liberales eso no se lo preguntan, tampoco a los comunistas. En este caso, en tu obra se ha hablado mucho, bueno, de la relación de la política, pero algunos sí lo han visto, como Ana Mazzoni. Tenés una gran influencia de Borges, o sea, ya sos alguien que en esta combinación que yo dije, Nietzsche, Hernández Arregui, La Tierra Baldía, Leónidas Lamborghini, David Viñas, también ingresa Borges, y no ingresa el Borges poeta, ingresa el Borges prosista. El Borges narrador, sí, el ensayista y el... ¿Cuándo te encontraste con la obra de Borges? ¿Cuándo fue? ¿Cómo lo...? También de bastante chico, a los creo, 9 y 10 años. Mi vieja tenía una antología de literatura fantástica argentina, una de esas, no sé, era una serie de 3, ¿viste? Eran todos, la había comprado Nicolás Cócaro, me acuerdo, que era uno de robada la literatura fantástica argentina en MC todavía en los 70. Entre la AAA, sí. Pero estábamos leyendo literatura fantástica. Y entre mil bollos sobre fantasmas, viste, aparecidos, etcétera, estaba El jardín de senderos que se bifurcan de Borges. Me han reto el libro. Lo leo. Y veo que el libro, que el cuento va a empieza de una manera, agarra para un lado y al final el centro es otro. Es el discurso de inglés sobre el texto de la novela inclasificable, ilegible del antepasado de su asesino, del agente alemán. Después aparte Borges lo hace genial, ni siquiera se calienta por escenificarlo, ¿viste? El chino y el inglés se sientan uno frente al otro junto a la chimenea y el inglés expone como un profesor su teoría sobre el tiempo en la obra de el antepasado del chino. Más antinarrativo no puede ser. Bueno, pues se lee, es interesante, es casi einsteiniano, ¿viste? O cuántico, ¿viste? No. Yo tenía la idea de Aristóteles del el tiempo homogénico, ¿viste? Empieza en la mañana, en la tarde, en la noche, los minutos siguen los minutos, pero eso era otra teoría sobre el tiempo. Y el tiempo en mi vida, querido Gabo, como en la vida de Marcel Proust, es una gran preocupación. Yo tengo poco tiempo siempre. Me consta. Bueno, y al final se resuelve como un enigma policial, porque no sabes hasta el final por qué el chino mató al estudioso inglés. Bueno, este tipo hizo dos cosas bien, dos cosas totalmente heterogéneas, bien al mismo tiempo. ¿En cuánto? ¿Hago 5 o 6 páginas? Sí, ponle 10 páginas, pero sí, es corto, es breve. ¿Cuánto corto? Sí. Aparte eso es cierto, ¿no? Como que el poema no tiene un centro. Y ese cuento, muchas de las prosas borgianas justamente juegan con eso, ¿no? De querer presentarte algo y después dejarte medio en offside. Ahora que ya mucho de por medio te liberaste una mano, un poco para ir redondeando, te voy a pedir que nos leas algunos textos inéditos, ¿puede ser? 2 textos inéditos tengo en mis manos en este momento. Son 2 poemas político-religiosos o religioso-políticos, como prefieran, no místicos. Bien.
¿Querés que ponga el...?